Y hoy venimos a hablar de niños bilingües, de cómo criar niños bilingües. Y bueno, yo tenía un comienzo, para voy a esperar, tengo por aquí algo para empezar. No, espera, no, esta no es. Espera, no, esta no es. Porque, una duda que tengo yo, ¿vale? Sobre las lenguas. Aquí en Valencia, lo de decir que hablas catalán, eso, de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 es, eso no está nada bien, ¿vale? Y a 10 es, te vamos a matar, y 11, cuando salgas de cada rueda del coche pinchadas, ¿en qué punto está lo de equivalente con el catalán? Pues si dices catalán, está En un 14, bien, entonces cambio. Vale, entonces me quedo con esta. No pasa nada, entonces, venga, no hay ningún problema. Bien, el motivo de venir aquí, hoy en Menguando, es presentaros a un grupito de gente que nos hemos unido, aquí en la etiqueta, aquí. Hemos creado un grupo de Facebook que se llama Criar Niños Bilingües, de cual aquí tenemos una representación de valencianos del grupo, aquí, con niñitos y tal. Y lo que nos dedicamos en este grupo es a compartir nuestras experiencias, nuestras dudas y ayudarnos para criar a nuestros hijos en un entorno bilingüe, con estrategias bilingües. Desde los que estamos empezando 100%, o yo con mi niña de 2 meses, ¿vale? Muy pequeña, si quiere tomar la palabra yo ahora, ¿hay problema? ¿Vale? Niños mayores, que tenemos aquí, y algunos casos ya pues, de niños muy grandes que son auténticos casos de éxito. Y entonces nos ayudamos entre todos, haciendo preguntas y comentando casos, ayudándonos. Entonces la idea de venir aquí hoy era sencillamente para que veáis que esto existe y crear un poquito de debate sobre la crianza de niños bilingües. Bien, vamos a haceros una pequeña presentación únicamente, veremos algunas dudas que hemos tenido, unas cositas, hablaremos de las formas típicas de criar a un niño bilingüe y luego le daré la palabra a los papás y a otras 3 mamás que van a entrar por videoconferencia y por teléfono para que hagáis preguntas. ¿Bien? La duda que aquí lo que queremos es aprender de la experiencia de aquellos que ya tienen hijos bilingües. ¿Bien? Tenemos en el grupo casos de todas las lenguas. Gente que da mucho asco, la verdad, ¿no? Es decir, y el compañero este de Zafra, que tiene a la niña, habla ya alemán, español y polaco, pues la verdad es que, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? Hay una que va a entrar, que aún no estaba escuchando, hay una que nos va a hablar de su hija, que 2 hijas, ¿bien? Viven en Malpartida, mamá portuguesa, papá francés, y hablan en portugués con su madre, en francés con el padre, en la casa se habla francés, en la calle español, pero como resulta que la mamá de la abuela es británica, pues también hablan en inglés con la abuela. Es mucho asco, ¿verdad, señores? Es que es así, ¿no? Pero bueno, nosotros nos reunimos en este grupo. Sí es cierto que criar un hijo bilingüe es complicado. Más que complicado porque aprender lenguas, y los que estéis en una comunidad bilingüe, lo sabéis, es fácil. El problema es querer tú que tu hijo hable otra lengua desde que nace. Entonces es complicado porque requiere mucho esfuerzo. Solo eso, esfuerzo, constancia, es lo único que necesita. Y bueno, y que uno de los padres normalmente sacrifica parte de sus emociones para hacerlas en otra lengua. Pero es un regalo que como padre o como madre le quieres hacer a tu hijo, ¿vale? Que no solamente porque habla otra lengua y que si sale tonto a mí no valga para traducir, ¿vale? No solamente eso. Bien, es por todo lo que desde el punto de vista cognitivo y cerebral y el desarrollo supone. Bien, vamos haciendo un poquito, creo que vamos haciendo. Pablo Hurtado, ¿quién es Pablo Hurtado? Adiós, Pablo, fue un placer, duró poco. Bien, y vamos a intentar jugar con este cuarto infantil, ¿vale? Que ya lo quisiéramos mucho, la verdad, en ese cuarto en casa, ¿verdad? Pero bueno, frustraciones aparte. Eso también viene cuando tienes un niño bilingüe que da en el cuarto. Ese es no, ¿vale? No. Y pero me hubiera gustado, de verdad. Vamos a ver qué cosas encierran este cuarto. Mira, aquí tenemos un ejemplo de cosas que hacemos nosotros en el grupo, ¿bien? Aquí hay una pregunta de Vita, ¿bien? Que preguntaba qué hacer con la tele. Porque claro, los papás y mamás bilingües, la tele también la utilizamos para ponérselo en otras lenguas, ¿no? Claro, que los que estamos utilizando lenguas que no vienen para que el clan tú lo pongas en versión original, lo que tiramos es mucho de tablet, de internet, de vídeos, de DVDs, ¿no? Y el que hemos estado discutiendo
pues sobre lo bueno o malo usar la tele también para calmar al niño y que nos dice que deje en paz, ¿no? Pues todo este tipo de historias, ¿no? Pues es una duda que surgió y entre todos nos ayudamos. Aquí hubo otra duda, por ejemplo, muy interesante de Mick o Mike Pisalín, que dice: ¿sois consecuentes a la hora de hablar y contestar a vuestros hijos y vuestras hijas en el idioma por el que os decidisteis? ¿Mezcláis? ¿Les contestáis si os hablan en su otro idioma? Este aquí, bueno, pues se celebró un buen debate, ¿vale? O sea, vista por la parte del grupo, ¿vale? Y bueno, nos vamos ayudando entre nosotros. También pues ya pensando preguntas, ¿eh? Para los papás. ¿Alguien otra duda? Mía, ¿tienes una duda? ¿Cómo hacéis para tomar la lección a vuestros hijos? Y corregir los deberes. ¿En qué lengua le tomáis la lección? Yo tuve esa duda, al menos, sí, yo cuando me toque tomar la lección de conocimiento del medio, que se llama así ahora, o lo que toque, ¿en qué lengua se lo hago? Porque yo a mi niña le hablo en portugués. Entonces, pero estamos en medio. Sí, ya tiene primero de galleta y segundo de merengue. Es su primer día de cole. Es su primer día de cole. Bien. Pues las dudas, ¿no? Que me gustó mucho porque la gente al final lo que decía, mira, es como el único momento en el que rompes la dinámica del bilingüismo para que seguramente que la lección la aprenda como se la tiene que dar a la señorita. Por ejemplo, ¿no? Es muy lógico, yo no había caído en ese momento. Pues esto es lo que hacemos. Vamos a ir indagando un poquito más. Creo que vamos a ver las formas, las estrategias en el hogar para criar un hijo bilingüe. Hay 4, ¿bien? En orden de éxito garantizado, buen éxito, hacemos lo que podemos, conseguirás algo. ¿Bien? La de éxito garantizado es la Minority Language Home, ¿no? O sea, la lengua minoritaria la que se usa en casa, que es en la que cuando papá y mamá son extranjeros, pero viven en otro país. O sea, una familia de rusos que vive en España. Bien, entonces tiene la lengua mayoritaria, será el español, pero se usa en casa la minoritaria, el ruso. Bien, con este sistema es esto garantizado. Bien, si se hace con constancia, se trabaja bien, y se cuida todo al máximo, casi que te lo garantizas. Porque papá y mamá le están hablando todo el tiempo en la lengua minoritaria. El segundo caso es la de un padre, un idioma. Bien, es la que hacemos la mayoría. Bien, también te garantizas el éxito, pero con constancia. Bien, yo por ejemplo es mi caso. Yo en casa, nosotros vivimos en Mérida, ¿vale? Yo a mi niña le hablo en portugués, bueno, a mí me le canto nanas en portugués, ¿no? Pero con su madre es en español. Bien, ahora bien, ¿cómo se hace esto? Yo desde que nació, bueno, dice ya un par de meses antes, les voy a cambiar de chip. Vale, para mí es fácil porque mi grupo de amistades está ahí en Mérida, hablan portugués, y yo paso el día hablando portugués, pues es fácil. Pero ya cuando me dirijo a ella, cuando le miras a los ojos, ¿vale? Es solamente en portugués. Las nanas que le canto son en portugués. Y cuando la tengo en brazo para calmarla, porque más salió llorona, ¿vale? Entonces, esas noches de paseo por el pasillo, ¿vale? Y escaleras arriba, escaleras abajo, porque encima, muy hija mía, le encantan las escaleras, ¿vale? Se encanta con las escaleras, hay tiene unos gemelos de adultos, ¿sabes? Ahora mismo, ¿bien? Entonces se le encanta. Y bueno, pues, entonces, en esos paseos era contándole cosas, ¿no? De lo que me pasaba el día. Não, então, hoje começamos, sabes, uma tradução, hoje, ¿dónde cagaste? Horrible, ¿sabes? Y ahí al hombro y contándole el día lo que había ocurrido, ¿vale? O lo que iba a hacer el día siguiente. A veces se iba a la pinza ya y empezaba a contarle Caperucita, ¿vale? Pero bueno, le va llegando el acento, le va llegando el idioma, ¿bien? Y es todo el día. Y lo que pasa es que en ocasiones los padres que usamos la lengua minoritaria nos creemos que necesitamos meterle cantidad. Y está todo el día hablando y no, es mucho más fácil. ¿Vale? Es hacerlo relajado, es hablar e intentar no romper, no hablar en español directamente, porque eso sí, pues saben que estos pequeños títulos son muy listos, ¿vale? Y enseguida se dan cuenta, ¿okay? Entonces, bueno, este es el segundo sistema, que también te garantiza un éxito, ¿vale? Pero es verdad que va por debajo y va a llegar un problemilla. También es cierto que con este sistema, bueno, tanto con este como con el primero, el niño te puede salir gotoso. Por supuesto, y luego hablaremos un poquito de eso o lo debatiremos, ¿no? Que puede tener etapas en las que llega a casa y no va a hablar en tu lengua. ¿Vale? Pero bueno, vamos luego a hablar un poco de los refuerzos y de cómo lo hacemos. El tercero es time and place. Es decir, elegir un momento del día que se hace en otra lengua. O un lugar concreto.
Es decir, se habla inglés en casa. O hablamos ruso a la hora de la comida. O a la hora del cuento. ¿Bien? Entonces elige un momento del día y en ese momento va en la otra lengua. También hay muchos compañeros en el grupo que lo están haciendo así. ¿Bien? Y los vi de Olivencia y todo lo están haciendo así porque son a lo mejor profesores de idiomas y tal, y bueno, pues no quieren, no se sienten capacitados para estar todo el día hablando en otra lengua, no les apetece, sencillamente, pero han seleccionado momentos del día, ¿bien? Para hacerlo. Lo mismo, es constancia, es constancia. ¿Bien? Aparte, los momentos son muy interesantes en las tres fases, las tres estrategias, elegir momentos para meter vocabulario. Ejemplo, los que tengamos cacho huerto en casa. Yo que en Extremadura esto es fácil, ¿no? Pero bueno, los que tengamos un cacho huerto en casa, pues venga, arreglar el jardín. Ya vas con todo el vocabulario del jardín, ¿vale? Ya empezamos ahí a rastrillar, a hacer un agujero, meter la semilla, regar, regadera, ¿vale? Ya, venga. Entonces consigues que es un momento en el que estás jugando y le estás canalizando, pam, 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 el vocabulario. ¿Vale? Luego, también sobre vocabulario, en la estrategia, tanto la estrategia One Page One Language como en la de Time and Place, en la que normalmente los papás, la lengua materna de los papás no es la del lugar, ¿bien? O la del idioma minoritario, a lo mejor puede ser mi caso, te ocurren cosas graciosas como, llega mi mujer, ¡ay, mira, por fin, vamos a poner el primer babero! Y tú quieres decir, ¡oh, es que! Es porno, es babero. Vale, sí, no, yo tengo un nivel de la leche en otra lengua, pero babero no lo he visto nunca, ¿vale? Entonces, ¡oh, mas qué babador tan bonito! ¿Vale? A mí en la etapa que llevo me ha pasado con babero y con mofletes, ¿vale? Pero, oye, creces también como lingüista, ¿vale? Porque dices, ¡ah, qué tu papá sus muchachas! ¿No? Y claro, aprendes que muchacha es moflete, ¿vale? O que el babador es babero. ¿Okay? Oye, vas creciendo también tú como lingüista y vas aprendiendo un montón de idiomas, ¿vale? Eso sí, te vas el diccionario aquí en el bolsillo, en la aplicación del móvil. Y la última es la estrategia lingüística combinada. Es un poco de todo. Bien, y esto es, bueno, según los estudios, es donde más ocurre son estos países donde triunfa el Spanglish. Por ejemplo, en Miami, así, donde tienes que hablar en la calle a unas personas en una lengua, a otras personas en otra. Estos papás que no siempre pueden hablar en una lengua por motivos de trabajo, por motivo que sea, van mezclando. ¿Qué ocurre con el último? Con el último y con el Time and Place, no vas a conseguir un hijo bilingüe. ¿Bien? Entiendo por bilingüe una cosa que no existe. Todos sabemos que el bilingüismo como tal no existe, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que sea ideal. Pero vas a conseguir un bilingüe pasivo. ¿Vale? Un niño capaz de entenderlo todo. Eso sí lo vas a conseguir. Y que luego se podrá defender, por supuesto. Y que cuando sea niño probablemente no quiera usar la lengua, seguro. ¿Vale? Seguro. Pero vaya absorbiendo. Y tienes un bilingüe pasivo al menos. ¿Vale? Mira, a lo mejor no te vale el intérprete de cabina, pero para traducir sí. ¿Sabes? Yo sé, para contratos y esas cosas fáciles, ¿verdad? ¿Sabes? Para jurada, no, a lo mejor no llega. ¿Vale? Pero oye, mira, está ahí. Muy bien. Pues esto, mismas estrategias, como sabéis, vamos a intentar dar más tiempo a los papás. Y aquí la gente de Skype, como tenemos a Rita en el Skype, esto está aquí funcionando, está abierto. Bueno, muy bien. Pues decía, este es el grupo, ¿vale? Que oye, llevamos ya 225, bueno, vamos tan mal. No son los que anoche de José Castro, los que se acaba ahí de miles y miles de personas, ¿vale? Pero oye, tomamos un grupo muy apuñado, que más muy activo. Y me gustaría que empezáramos a ver ya algún miembro, porque tenemos una compañera que nos ha mandado un vídeo. Y es un ejemplo de un caso de bilingüismo. A ver. Y os voy a colocar su vídeo para que veáis cómo lo ha hecho ella. Y lo que pasa es que tengo... ¿Vale colocado esto? Os presento a Marisol. Marisol, espera, hija mía de mi alma. Y no escuchamos a Marisol porque...
Y está el toque esto. ¿Volvemos a este? ¿Puede ser que esté para ti? Puede ser, sí. Mira, de repente se ha pulsado. Pues, espera, ayer lo que pasa. Pero mucho más no sé, yo sé que puede ser. Pues, no puedo ver. Pues, no podemos escuchar. Eso que alguien está escuchando. Tampoco. Bueno, sí, ya sé qué pasa. Me fui a la oficina, verás. Quizás, aunque no me vais a dejar de ver. Bueno, ¿vais a escuchar ahora a Marisol? Vale. No, es por el HMI este raro. Pero tranquilo, no vamos a ver a Marisol. Vale, pero ahora la podemos escuchar. Hola, soy Marisol Mandarino, soy traductora de inglés y español en Brasil. Actualmente vivo en Salamanca, donde estoy estudiando, y en esta mi estancia en España tuve la oportunidad de conocer a nuestro amigo Gabriel Cabrera, que me ha invitado a verles este vídeo. Bueno, hoy les voy a hablar de mi experiencia con el bilingüismo en nuestra casa. Estoy casada con un brasileño y tenemos 2 hijos varones, uno de 14 años y el otro de 11. Empezamos a hablar español en mi casa cuando mi hijo mayor tenía ya 1 año y medio, todavía un niño, un nene, pero ya había empezado a hablar en portugués. Entonces, como teníamos amigos que eran japoneses y que hablaban siempre japonés en su casa, tuvimos la idea, porque Marisol no le habla en español. Y entonces empecé a investigar cómo sería el bilingüismo, estuve con una investigadora, me puse en contacto con una investigadora de la Universidad PUC en Río de Janeiro y ella me dio las orientaciones básicas, que serían no mezclar los idiomas, o sea, la persona que le habla en español le hable siempre en español y la persona que le hable en portugués que le hable siempre en portugués. Y el segundo comentario fue que esto podría hacer con que el niño empezara a hablar más tarde. Como mi hijo de 14 años, el mayor, ya había empezado a hablar, esto sí que lo pude, yo no pude confirmar esto con el hijo mayor, pero esto sí que lo pude confirmar con mi hijo de 14 años, porque él tardó 3 meses más en hablar, pero ya tenía la orientación de la investigadora y no pasó nada. Cuando empezó a hablar y hoy habla por los codos, ningún problema. Siempre habla
mis dos hijos siempre me hablan portugués y no le pongo ninguna presión para que me contesten en español, porque me entienden todo el tiempo en español. Y incluso cuando eran pequeños les ponían unos juegos o unas actividades de interpretación que por supuesto no se enteraban que les estaba poniendo a prueba, pero yo le mandaba unos mensajes a mi marido a través de mis hijos. O sea, les daba el mensaje a mis hijos en español y les pedía, mira, dile a papá que... Y entonces ellos iban directamente a mi marido y le transmitían el mensaje tal cual, perfectamente, sin ningún problema de comprensión, nada. Bueno, entonces siempre les hablé prácticamente desde siempre en español, pero a los 8 años, cuando mi hijo mayor tenía 8 años, y yo me enteré que había el programa del CIDEAC que le permite a los españoles en el extranjero seguir estudiando en la escuela a distancia. Y entonces, como vivimos en Brasil, tuve que comprar los libros de la escuela pública, aunque aquí en España sean gratuitos para los estudiantes. Vivíamos en Brasil y los tuve que comprar, libros de español, de lengua, de matemáticas, de inglés, de todo, de geografía. Y entonces estudiamos todas estas asignaturas 1 hora al día, mezclando un día geografía, otro día lengua. Y en este caso mi hijo mayor fue el único que hizo ese estudio conmigo, 1 hora al día. Y esto lo hice por 3 años. Al cabo de 3 años ya se ponía un poco, mira, ¿por qué tengo que aguantar la escuela brasileña y la escuela española y no sé qué? Como no tenía más el interés del principio y ya le había puesto varios conceptos y varias estructuras de la lengua que le ayudaron muchísimo, yo no hice ninguna presión para que siguiera. Mira, no quieren, al menos concluimos el curso de este año y estará bien. Una vez al año había que ir al consulado de España en Río y era un viaje de 3 horas, o sea, poca tarea no era, poco esfuerzo no era. ¿Qué más les puedo contar? Una crítica, sí, una crítica que algunas personas me pueden hacer es que como tengo la soberbia o la intención de enseñarles español a mis hijos cuando yo no lo tengo como mi lengua materna. Bueno, a mí me parece que ha sido bastante provechoso hasta el momento, porque ellos no tienen ningún problema en entenderles a los españoles o a los peruanos o tal vez a los argentinos, porque hablan bastante distinto, pero los tienen sonidos más peculiares, pero no tienen ningún problema en entender a la gente que habla en la tele española o algo así. Y yo creo que cada vez más vamos a tener en el mundo esta tendencia, que es de las lenguas más importantes como el inglés y el español, que hay que entenderlas con los acentos más diversos, más variados que hay en el mundo, como los indios hablando inglés, como los brasileños hablando español, lo que sea. Y esto es una tendencia que hay que tener en cuenta. Entonces no tengo ninguna pretensión a hablar un español correcto en mi casa, lo hago lo mejor posible y siempre que tengo una duda la buscamos y la investigamos juntos o después les cuento lo que he encontrado. En mi familia, bueno, mis padres son de Galicia, o sea, no tuve ningún tipo de ambiente bilingüe en mi casa. Ellos
emigraron a Brasil hace 50 años, no hablan ni el español ni el gallego, ya hablan más portugués que otra cosa. Y la otra situación que les puedo explicar es que, por ejemplo, cuando tenemos amigos de mis hijos en mi casa o cuando vamos a una cita médica, y yo sigo hablándoles en español y les explico a las otras personas que tal vez no nos entiendan porque soy la única loca que les habla en español. Les explico que somos bilingües en nuestra casa y así se puede enterar que hay una realidad distinta de la que tienen. Como sabéis, Brasil es un país muy grande y con una gran extensión de tierras y es muy raro que haya una familia bilingüe en el interior de Minas Gerais, que es donde vivo. Entonces esta es una realidad que para los demás le puede parecer un poco así, mira, esta se quiere poner de aquí de importante, pero es lo que pasa y así vivimos y estamos muy felices. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Marisol. Voy hablando esto y ahora vamos a dar ya paso. ¿Os habéis fijado las estrategias que han usado en casa? ¿Cuáles son las estrategias principales que hemos utilizado en casa de Marisol? ¿Qué os parece esto de usar a los niños de intérpretes con el papá? ¿Cómo vais a interpretar a los niños? Es otra forma. ¿Es algo habitual también para vosotros? ¿Mandar mensajes con los niños? ¿Sí? Ahora, ¿quieres que necesitan esto? Vale, ya terminando la presentación, para pasar cuanto antes. Mira, esto es un caso de hiperéxito desde mi punto de vista, ¿vale? Y ahí lo voy a dejar, que lo ha publicado Gracia en el grupo, ¿vale? Y además me encantaría pasar el teléfono, le voy a pasar el micrófono a los del grupo, que se presenten cada uno, que nos digan su combinación lingüística y que han hecho con sus hijos, ¿vale? Y empiezo por Gracia, porque quiero que nos comente esta experiencia, ¿vale? ¿Te parece? No, ya vas allá, da igual. 5 minutos. Uy, no hablo. Pégatelo mucho. Hola, la costumbre. Pues yo soy Gracia, esta es Elisa, la de las galletas. Y ahora va a ser Gabriel de las galletas y Elisa la de las galletas. Y nada, yo me crié en una casa en la que mi padre siempre hablaba castellano porque no sabía hablar valenciano, y mi madre siempre hablaba valenciano porque no le saldría jamás conmigo el castellano, que aquí en Valencia pues es algo bastante común. Y a ella en casa, yo como he aprendido a ser mamá en valenciano, solo me sale ser mamá en valenciano. Y como creo que es más fácil que por el entorno aprenda el castellano, yo le hablo en valenciano solo. Y su padre le habla en alemán solo. Y de momento pues tiene el problema, que no lo veo, que el castellano no lo entiende. Cuando alguien le dice, ay, no sé, que hago una tontería por la calle, pues se queda igual, porque no sabe qué le estoy diciendo. Pero el valenciano y el alemán lo entiende todo y nada, de momento bien, no nos pasamos recaos porque la frase más larga que hace es mando, no, cuando le pones una peli que no le gusta, pero bueno, todo llegará, así que de momento... Vale, ¿quién más continúa del grupo? Venga. Hola, yo soy Stefan. Tengo una hija de 15 meses, yo soy alemán, mi mujer es española, le hablamos conmigo en alemán y en castellano, bastante radical en el sentido que yo solo le hablo en alemán y ella solo en castellano. Lo que pasa... ¿Más? ¿Todavía? Vale. Lo que pasa, claro, entre nosotros hablamos en castellano, entonces la niña también se entera de eso, entonces eso es a veces el problema. Y si tú le hablas a tu mujer, cariño, haz esto tal, y luego hablas con tu hija, siempre tienes que cambiar el chip, pero funciona bastante bien. Entonces ella, con 15 meses, lógicamente todavía no la puedo utilizar de intérprete, pero sí que noto ya que ella se busca en cada palabra en el idioma que sea más fácil. Por ejemplo, la palabra española pelota
es más difícil que la alemana, que es Ball. Entonces ella siempre dice Ball. Sin embargo, por ejemplo, si digo otros, antes de Kinder, que sería otros niños, es más fácil el castellano nenes. ¿Vale? Entonces... seguimos exactamente en Ball y nenes. Pues eso. Entonces, nada, eso es lo que es mi caso. Lápiz dice pincel, ¿no? De peso. Esas mezclas raras. Cuéntanos. Hola, yo soy André. Mi caso es exactamente el mismo que Stefan. Yo soy alemán, mi mujer es española. Tenemos mellitos de 21 meses. Bueno, 22, ¿no? 23, bueno, por ahí. Van a cumplir 2 años y es el mismo caso que yo les hablo. Intento ser muy coherente, consecuente en casa, hablarles solo en alemán y mi mujer solo en castellano. Lo que pasa es que, claro, hay situaciones, bueno, hay gente delante que solo habla de castellano, otros niños, entonces la debilidad de hablar en castellano, incluso delante de mis hijos, está ahí. Entonces, me gustaría ser más consecuente al 100%, pero las situaciones no siempre lo permiten, pero aún así estamos consiguiendo que entienden en alemán prácticamente todo, en castellano también, y se expresan también según qué situación. Por ejemplo, con mis padres les llaman Oma y Opa, y los padres de mi mujer los llaman abuelo y abuela, que ya es un grupo que sabe identificar cada situación con un idioma. Bueno, muy bien. Aquí el póster que tenemos en el fondo, os lo voy a presentar. Os voy a presentar a ver que nos escuchen. Os voy a presentar al ruido que tenemos de fondo. Tenemos 2 compañeras, una es Lamia Sabri, bien, y Anabela. Lamia, ¿nos escuchas? Sí. Hola, Lamia, ¿puedes presentar? Hola, buenos días a todo el mundo. Hola. Cuéntanos, Lamia, ¿cuáles son tus lenguas de trabajo? Y tu niña, ¿qué es lo que hace? No escucho muy bien. Tengo que hablarte aquí, perdón. Cuéntanos, ¿cuáles son tus lenguas, las que tú utilizas? Y tu niña, pues, ¿cómo lo lleva? ¿Qué lenguas habla? ¿Qué formas tiene de manejar las lenguas? ¿Cómo ha ido aprendiendo? Cuéntanos. Vale, bueno, pues ella desde que nació yo he sido la que le ha hablado francés. Desde que ha nacido, después cada persona de su entorno tenía asignado un idioma. Entonces ha ido escuchando francés, castellano y árabe. Y lo importante, sobre todo, es que la madre, el idioma que vaya hablando al niño, lo tenga perfectamente dominado, pues que es el idioma donde se vinculan las emociones. Y es fundamental tener un dominio perfecto de este idioma. Y ella ha tardado quizás un poco más que los demás niños en arrancar a hablar, pero cuando lo ha hecho ha distinguido perfectamente entre uno y otro, no mezcla. Y ella entonces, ahora ya se empieza a dirigir dentro de su lengua de trapo que tiene ahora mismo. No te escucho, Gabriel. Perdón, se me olvida. Perdona, que se me olvida. Y ella, ahora cuando ha empezado a dirigirse a la gente en su lengüita de trapo, se dirige a ti en francés, a la gente de la calle en español, a lo mejor con tu padre en árabe, ¿así lo hace? Sí, hace el cambio automáticamente. Oye, ¿y cómo lleva? En una fracción de segundo puede pasar de un idioma a otro. Bueno, ¿y te lleva algo de catalán? Catalán, porque estás en Barcelona, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lleva ya algo de catalán? Sí, bueno, el catalán lo tiene un poco como el menos perfeccionado, pero también sí, porque en el colegio es un colegio francés, pero les dan 1 o 2 horas a la semana de catalán. Muy bien. Y va cogiendo nociones también. Lo entiende perfectamente, pero no lo habla. Vale. Luego también tenemos en la línea a Anabela. Anabela es nacional portuguesa. Cuéntanos, Anabela. Hola, buenos días. Cuéntanos, a ver, ¿tú cuáles son tus lenguas y tus hijas qué es lo que hacen? Y además, esa historia tan bonita que tienes tú, ¿vale? Para haber enseñado las lenguas a tus hijas. Pues yo, mis hijas, en casa nosotros tenemos un idioma oficial que es el francés. Además, bueno, yo soy portuguesa, entonces tenemos también el portugués porque tiene una bisabuela de 100 años con la cual tiene que hablar portugués. Y tienen familia en Inglaterra, entonces tenemos también que manejar el inglés.
a pesar del español, obviamente. Entonces lo que hacía es cuando eran pequeñas le contaba un cuento y cada día era uno distinto y lo interpretaba. Entonces era como una encenación antes de irse a la cama y dormían con un idioma distinto cada noche. Entonces ahora ellas propias son las que leen los cuentos y que ellas propias me cuentan lo que han leído. Y bueno, genial. Entonces, claro, los cuentos eran de distinta lengua. O sea, no era claro, según lo que era. Y claro, como era como un teatro, pues ellos lo vivían y poco a poco pues todo esto lo fueron dominando naturalmente. Ahora tienen 12 y la más pequeña que va a cumplir 10. Y bueno. Vale, vamos a entrar a la última persona ya, que es Pita, le vamos a meter aquí para la videoconferencia, que nos cuente ya cómo lo hace y ya empezamos a hacer preguntas. Hola Rita. Hola. ¿Tienes a todo el público viéndote? Pero vemos tu pedazo de cacho de frente. Ahora sí te vemos. Rita, estamos explicando, los que somos miembros del grupo, cuáles son nuestras lenguas, qué hacemos en casa y bueno, qué hemos hecho con nuestros hijos y qué están haciendo ya los niños. Cuéntanos. Sí, ¿qué hacéis con Lucas? ¿Cómo lo tenéis organizado vosotros en las lenguas? ¿Y qué lenguas son? Mira, el caso es que yo soy ahora veo casi... Sí, está bien, está bien. Hola. El caso es que yo soy nativa de Alemania, nací en Alemania, crecí en Alemania, estuve ahí los primeros 20 años, pero ya llevo unos cuantos años también aquí en España. Me casé con un hombre alemán, español, perdón, que habla alemán. Entonces, cuando nació nuestro primer hijo, decidimos, pues, criarle de manera bilingüe. Él ahora tiene 2 años y un mes, más o menos, 6 semanas. Y bueno, habla ya, para la edad que tiene, habla bastante, pero claro, los niños de 2 años tampoco es que hablan muchísimo, ¿no? Lo que hacemos es que yo le hablo siempre alemán, siempre. Y mi marido le habla en español, pero también a veces le habla en alemán. Pues cositas pequeñas, o cuando simplemente está, por ejemplo, cuando estamos en Alemania, o cuando le sale, le habla también en alemán. Para tener un poco más de ritmo, lo que hacemos es lo más lo tradicional, leer libros en alemán con él, dejar de ver algún programa de televisión en la tarde de alemán. También, pues lo que tenemos son muchos juegos y que son juegos, por ejemplo, en la tarde que hay juegos o aplicaciones de aprendizaje que son en alemán, por ejemplo, para aprender los colores. Así que él, por ejemplo, los colores solamente se las sabe, bueno, se las sabe activamente también en español. Si le preguntan cuál de las dos cosas es amarillo, se lo enseña. Lo que pasa es que él, cuando le pregunta qué color es, no se va a decir, por ejemplo, azul, siempre diría blanco. Me imagino que es por eso, por las cosas, porque yo le hablo más de colores de su papá, porque respecto a la comida, por ejemplo, prefiere los términos españoles, menos en el caso de los juegos. De todas formas, aparte de eso, lo que creo que también es importante es el contacto con otros nativos. Entonces, pues claro que tiene contacto con sus abuelos, sus hijos en Alemania, y sus bisabuelos, y eso, claro que el contacto es bastante escaso, como no menos 4 veces al año, pero tampoco es mucho, ¿no? También le hablan por teléfono, por Skype y eso. Pero como el contacto con amigos es más complicado a la hora de hacerlo por teléfono y eso, porque los niños pequeños no tienen ganas ni de estar delante de los ordenadores para hablar con la abuela a través de Skype y quieren escuchar mucho el teléfono. Entonces lo que hicimos era crear un grupo de familias hispanoalemanes aquí por Extremadura, que por cierto vamos a salir dentro de una revista otra vez, que quedamos normalmente
mucho éxito por esos encuentros, pero para dar cuenta que después siempre siguen en el mundo alemán, después del encuentro. Vale, entonces, las vosotros... tenemos por primero, ¿no? Vale, entonces, Brita, vosotros la buena estrategia tenéis haber hecho un grupo de gente que habla alemán o hispano-alemán, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosita, como ya no queda poco tiempo, pero nos gustaría que hubiera una pregunta. Hay el público de preguntas para los papás. Venga, voy a pasar el micro y os paso las preguntas a la que está por teléfono, Brita, por si podéis responder, aparte de lo que está presente. Venga. Fíjate un mundo. Sí. Hola, tengo una niña, soy americana de California, mi marido es de Sevilla y tenemos una niña de 3 años y medio que yo le hablo siempre en inglés y en español. Ella sigue sin hablar en inglés. Hacemos todas las películas, libros, cuentos, todo en inglés. Y luego ella me entiende perfectamente, casi siempre. Bueno, son cosas graves de peligro, a veces se lo digo en español para que, por si hay dudas. Pero estoy muy preocupada porque no habla. Entonces no sé si tenéis consejos más allá de lo que hemos hablado hasta ahora. Y otra cosita quería comentar que como han comentado, a veces es difícil en un contexto español hablar en inglés y he sentido en momentos como un problema de vínculo con ella, como si no me entendiera. Y de pequeña, cuando como yo aprendí a ser madre aquí, a veces me salía, ¡ay, qué bonita!, pero no lo decía. Entonces a veces sentí como incómoda o awkward o rara con ella y en momentos todavía digo, yo soy un bicho raro para ella y ella me mira a veces como, qué rara mi mamá. Entonces, bueno, sobre todo de consejos, porque estoy preocupada. Okay. ¿Tenéis algo que vosotros, para consejos tengo aquí uno? ¿Tenéis para consejos o habéis sentido vosotros ese desvínculo con los que sabéis? No. Lo pregunto aquí el teléfono. ¿Brita, ¿lo has escuchado? No. Vale, aquí vais a escuchar Brita, Anabela y... ¿Pero cuál es el problema? A ver, el problema está, tenemos dos problemas, ¿vale? Por un lado es que ella es de lengua en inglés, español, ¿vale? Y su hija, por más que la habla en inglés, en casa no acaba de arrancar en inglés, ¿vale? Y eso por un lado. Y por el otro, también me escuchan la mía, ¿verdad? Y la mía. Y por el otro, que hay una cierta desafección, que se puede dar el caso de la madre con la hija, porque como bicho raro. ¿Hay un problema de...? De desafección, como sentirse como un bicho raro. ¿Vale? Con la hija, como no hay apego, no hay vínculo. Sí, ella entiende. Un segundo. Que tenemos mucha gente hablando, un momentito. ¿Quién ha hablado por el teléfono? ¿Anabela o la mía? Que me has dicho que ella le habla inglés. Sí. Y hay un problema de desafección porque es la única persona que le habla ese idioma, ¿no? Eres la única que le habla esa lengua, sí. Y quizás lo que habría que comentar es que haya más personas, como lo que ha hecho Brita, por ejemplo, lo que hago con Shailon, que ella está rodeada de personas francófonas, niños. ¿Por qué tienes más comunidad de gente que habla inglés contigo en Sevilla? Amigas. ¿Cómo? Vale, no, nos comenta que tiene amigas en Sevilla. La mía, Brita, ¿te ibas a decir algo? Sí, digo, yo le he dicho, claro, lo entiendo porque a mí me pasó al principio estar por la calle y eso, porque la gente te mira, pero te acostumbras. Yo, por ejemplo, bueno, yo le hago siempre en alemán, ya estoy acostumbrada, pero muchas veces la gente mira, pero yo creo que muchas veces la gente no mira en la mal, la gente mira porque está hablando esta señora. Pues lo mira por interés, algunas veces preguntan y ¿cómo que idioma le estás hablando? Mucha gente lo reconoce, no es de alemana, y así es un poco más fácil. De todas formas, vamos siempre al mismo sitio en donde alguna gente nos conoce, y de hecho yo a veces alucino con los niños de acá, que los que son más mayores ya utilizan un montón de palabras alemanas. El otro día le digo una a la otra, pues ¿dónde está el bal? Y digo, madre mía, no. El bar triunfa. Porque lo escuchan y ya es una cosa más normal en todo el contexto, pero claro, si no empiezas, pues siempre vas a ser el bicho raro. Por eso aquí acá todo el mundo se acerca, todo el mundo se acostumbra y ya no es un asunto. Vale, un momentito. Aquí una cosa para reconfortarte, Rachel, te cuento para mí, para el punto de bilingüismo, esto es la Biblia, ¿vale? Se llama consigue que tu hijo sea bilingüe.
¿vale? Para mí es la Biblia. Y tiene casos documentados. Y hay un caso, se pasa el tuyo, dice, es de Litzpelke, su caso publicado, ¿vale? Y dice, la familia Litzpelke, profesora de Harvard, pasó veranos y excepcionalmente un año en un pequeño pueblo de Francia. Durante una estancia de un año, cuando matriculó a sus hijos en un colegio francés, su hijo Joe, de 3 años, anunció que no iba a decir ni pío en todo el año. Este lo anunció, ¿eh? Mamá, no hablar. Durante 4 meses se recluyó en un rincón de la casa y jugó solo, aparentemente sin prestar atención a las actividades de la clase. Ni su madre, por más que le hablaba en su lengua materna, ni su padre conseguían que hablara. Se había negado a hablar en la lengua minoritaria. Pero 4 meses más tarde dijo, mamá, me lo he pensado mejor y voy a hablar. Y así abruptamente terminó su periodo silente. De pronto decía frases completas e incluso había aprendido todas las letras de las canciones que cantaban en su clase cuando él aparentemente no quería hablar. Bien, entonces para reconfortarte, además tenemos otro compañero del grupo, Alex, que nos cuenta que su hija tiene unos 15 años y ya habla inglés, ¿vale? La niña ha pasado por épocas en las que se niega a hablar, ¿vale? Se niega a hablar en español, en inglés. Exacto. Claro, porque me caña. Con Alex nos dice eso, que pasa tiempo sin que se niega, cuando vuelve, cuando termina ese periodo de meses que se ha negado a hablar en inglés, habla mucho mejor. Porque está cogiendo ahí. Nada, yo quería decir que sí que es cierto que a veces en España es un poco difícil llevarlo a rajatabla porque, sobre todo gente mayor, a mí me han parado, o sea, tú vas al supermercado o Mercadona y hablas a tu hija en alemán y te miran como raro, como si fueras raro. Y algunos incluso con una mirada tipo, estás maltratando a tu hija por hablarle en otro idioma. Pero incluso hay casos... Solo ser en alemán, ¿no? Bueno, eso ahora en el mundial a lo mejor, bueno, da igual. Pero incluso llega a casa, claro, cuando viene gente a casa, por ejemplo, no sé, el que revisa el gas, la instalación de gas, y tú le recibes, hola, buenos días, ahí está el calentador, y luego sigues hablando con tu hija en alemán. Y te miran también raro, y entonces las reacciones a veces, algunas son muy positivas, qué bien que va a ser, pero también me han preguntado más de una vez, pero bueno, entonces tu hija no va a hablar bien ninguno de los 2 idiomas, o no va a hablar bien en general, o no va a hablar directamente. Y digo, bueno, no la oyes. O sea, no es que haga frases ya completas, pero está chapurreando como si... Vamos, entonces yo creo que sí, que puede ser. El entorno a veces es complicado y quizás en un país donde, sobre todo en la gente mayor y de media edad, el nivel de idiomas es más bajo, no están tan acostumbrados que la gente hable tantos idiomas como por ejemplo en Inglaterra o también en Alemania o en países más pequeños, puede ser que a veces es complicado. Nos quedan un par de minutos, si hay otra pregunta, mira preparando y la sacamos ahora. Hay preguntas, venga, hay preguntas. Vale, te quería comentar también en el tema del bicho raro, me pasa lo mismo a veces, o me pasaba, que cada vez me pasa menos, porque lo que intento también es, bueno, cuando eres extranjero en un país, al principio intentas integrarte y huir un poco de la gente de tu propio idioma para aprender bien y no estar en un gueto. Y ahora mismo he superado esto y voy un poco al revés y busco otra vez la gente, los alemanes de mi entorno, para, bueno, aparte de compartir experiencias, como por ejemplo con los hijos, también para que nuestros hijos se sientan menos raros y yo también, porque hay más gente que les habla en alemán, en mi caso, que no soy solo yo, ellos ven que para comunicarse con otra gente también les hace falta ese idioma y aparte he tenido la buena experiencia, por ejemplo, de la guardería, hay padres que me escuchan hablar en alemán con mis hijos y a veces, por no cambiar el chip, me ha pasado que le hablaba a un niño también en alemán y luego le pedí perdón al padre y no me he dado cuenta, me dice, no, me gusta la idea, si quieres sigue hablándole en alemán y así a mí va pillando un poco de experiencia. Así que se aprovechan de mí como profesor de alemán. Sí. La verdad es que al final yo creo que todo esto ayuda a sentirte menos rara y normalizar un poco la situación. Me siento raro. Lo que pasa es que mi hija me ve como rara. Ella me mira como... Es que ella me ve como bicho raro. A mí me da igual que los demás. Pues sigue ahí.
Sigue. Aquí te apoyamos todos, ¿eh? Entra en el grupo y escríbenos, te apoyamos todos. Cuéntanos. Yo quería presentar mi caso, es claramente One Parent, One Language, y en el caso mío en concreto, pues yo no soy nativa de inglés y por supuesto quiero tener toda la constancia del mundo para transmitir ese idioma, incluso pues, que también puedo dominar, más o menos. Y la dificultad o el reto estaría en que mi marido habla 0 lenguas extranjeras, 0. Y además no lo veo lo suficientemente motivado como para acometer ahora, digamos, un proceso de aprendizaje, en concreto del inglés. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar situaciones, entre comillas, de peligro? Pues para que el niño no rechace el idioma el día de mañana, para que no deje de repente de hablar o para que no asocie a la madre con estás un poco sargento que solamente me ha obligado a aprender inglés. No creo que será el caso porque de momento parece que lo recibe muy bien, incluso parece que distingue ya los idiomas, pero bueno, ¿qué experiencias hay en este tipo de situaciones? Voy a dar las preguntas muy rápido. En este caso, sobre los estudios, lo que sea, primero, el primer padre, el problema más importante no es con tus hijos, ¿vale? Porque la idea de futuro que tienes tú con tus hijos está aquí en tu cabeza, no está en la suya, por lo tanto, no sabemos qué puede ocurrir, ¿vale? Pero sí tienes que tener un pacto de caballeros con tu marido, ¿vale? Eso sí es importante, tener un pacto en el que quede claro, ¿vale? Firmado a sangre, que no se va a hablar mal de nadie, que no se va a meter nada y que todo lo que se hable luego se va a interpretar o se va a traspasar, ¿vale? Para poder llegar a casos en los que yo hablo con mi mujer en español y después para el digo, ¿estás mal? ¿Estás a dormir? Estás a dormir, sí, ¿sabes? Es eso, o te dices a uno y a otro, pero que quede claro, o sea, es una conversación con tu pareja en la que, mira, queremos hacer este proyecto porque esto va a desarrollar el cerebro de nuestra hija, o hijo o hija, y va a ser mucho más inteligente, va a tener mayores capacidades, un futuro abierto, bla, 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 ¿vale? Y que quede claro que aquí nadie va a hacer daño a nadie con la lengua. Eso es principal, una vez que te consigas eso, ¿vale? Por parte de tu pareja, ya lo demás viene rodado, ya empieza a trabajarte a tus hijos. Pero primero, el pacto. Importantísimo, el pacto, ¿vale? ¿Dónde nos tenemos que ir? O a una pregunta hiper rápida de la muerte, no es hiper rápida, hacerla sino en el grupo, ¿vale? ¿Hay tiempo para una pregunta o lo corto? En realidad no. No, pero sí muy rápida. Venga, tú eres muy rápido. No, por ella. Vale, venga. Hola, buenas. Yo me presento. Tengo un marido holandés y un hijo que espero que sea muy bilingüe y tiene solo 10 meses, o sea que tenemos tiempo. Y mi problema, bueno, mi problema entre comillas es que el padre no tiene mucho amor por el valenciano, entonces, claro, yo tengo que enseñarle 2 lenguas, digamos, el castellano y el valenciano. Y su padre tiene que enseñarle el holandés y luego también está el inglés por ahí. Entonces, si alguien ha tenido alguna experiencia de un padre que tiene algún reparo con una lengua... ¿Ves algo de esto? No sé. O sea, quizás estás siguiendo bastante. Quizás estás siguiendo mucho. Pues yo estoy un poco preocupada porque veo que hay muchas lenguas en pero el hijo. Normalmente el valenciano lo va a tener en clase. Yo no sé, en mi caso, no sé, a menos que tú seas de valenciano en casa, ¿vale? 100%. De valenciano. Entonces deja o el valenciano o el español para la casa, para la calle. Una de las dos. Si tu marido es cero valenciano, ¿vale? Pues eso de llevarte bien con él, ¿no? Y se pagar junto a la hipoteca, esa cosa, ¿vale? Entonces yo mantendría con mi marido en español, el valenciano lo dejo para el cole. Ya está, o los abuelos, o quien sea. Los abuelos es una buena idea. Sí, no, los abuelos son un recurso. Utilizar a los abuelos no solamente para dejar a los niños. ¿Vale? No. De eso hablamos hace poco en el grupo con los abuelos. Usarlo como recurso, como herramienta. ¿Vale? Entonces, el valenciano viene por los abuelos, la familia, viene por todo lo que está alrededor. ¿Vale? El español dáselo tú y el holandés que se lo de tu marido. ¿Vale? El inglés a recoger en el cole es la potencia. Yo me hablo en inglés, me decía la gente. Yo digo, ¿y por qué no lo viste naces con inglés? Lo primero, donde yo vivo hay 0 personas que hablan inglés. ¿Vale? Esto es un pueblo. Y además ya empezarán el cole con el inglés. Su madre y su padre son traductores. Ya le meteremos caña. Ya aprenderá inglés, ¿vale? Pero le meto uno que me aseguro que no va a recibir por ningún sitio. Entonces yo haría eso. Cogería tú español, el holandés, el valenciano lo va a coger sí o sí, ¿vale? Aquí o allí, ¿vale? Y el inglés tendrá el cole. Ya está. ¿Vale? Y oye, suerte y luego públicalo, dinos algo. ¿Vale? Me voy a meter en el grupo, pero ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber asistido, espero que hayáis aprendido.
Y meteros, oye, y hacer preguntas, ¿ok? Y las gracias a Lamia, nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Y a Anabela, muchas gracias también. Y Gaby, dime. Yo también me tengo que ir. Dale, sí, vamos todos. Así que, sí, así que no nos ves ahí. Puedes tirarlos. Hasta luego.